y vamos a platicar con Mario Guerra sobre su último libro, que es Ya déjame en paz, mamá, y entre paréntesis, y tú también, papá. Bienvenido, Mario, otra vez estás con nosotros y bueno, pues eso es felicidad. Muchas gracias, mi querida Concha. Gracias, encantado de estar aquí con todo tu auditorio, como siempre. Pues qué bueno, pues mira, tu libro, qué maravilla, porque creo que nos habla de algo que todos sentimos y que vive dentro de nosotros, ¿no? Esas voces que a veces no hemos reconocido y que el primer paso es ese, y que al empezar a reconocerlas podemos empezar a trabajar muchas cosas para nuestra autonomía, para sentirnos mejor, para perder algunas emociones que no son tan positivas, como la culpa, por ejemplo. Pero a ver, platícanos tú del libro. Pues mira, efectivamente es un libro que va de eso, de estas voces que inicialmente fueron sembradas por las figuras parentales, ¿no? Básicamente por papá y mamá o cualquier otra figura de autoridad, y que desde que éramos niños, pues nos iban marcando como el rumbo, pero también nos iba marcando una serie de restricciones, juicios, críticas. Y obviamente también nos alentaron en su momento, pero aquí a lo que me refiero es esas voces limitantes que quedan, que después ya no distingue uno de dónde vinieron, sino que uno las repite o se repiten en la cabeza, y que las podemos ver con relativa facilidad en momentos complicados, ¿no? Cuando cometemos errores, cuando las cosas no salen como queremos, cuando estamos bajo presión a veces, y son voces que a veces nos obligan a ir más allá de lo que es bueno y hace bien, o voces que nos limitan, que no nos permiten hacer cosas porque, pues si bien es cierto que dudar es natural, son voces que meten dudas que a veces no tienen fundamento, ¿no? Mira, piénsenlo así. Desde que éramos chiquitos y te dijeron, no, tú no puedes cargar eso porque estás muy chiquito, ya ni lo intentabas. Ujú. O no lo cargues porque te vas a quedar chaparrito, ¿no? Y ya no lo intentabas, como si eso fuera verdad. En lugar de decir, a ver, ¿quieres cargarlo? Bueno, inténtalo, a ver si puedes, si crees que puedes, lo puedes levantar o lo puedes llevar, y si no puedes, puedes pedir ayuda. Entonces, en esas voces va quedando marcado mucho de lo que podemos y no podemos hacer, y que ya en la vida adulta, porque este libro va de eso, ya en la vida adulta se convierten en ciertas directrices o mapas de ruta que nos sentimos obligados internamente a seguir o a veces repelidos a seguir nada más por mantener una cierta libertad. Claro, pues sí, es lo que va pasando. Y fíjate que me gustaría que nos contaras, porque que tú nos cuentes la anécdota de dónde salió tu título. Claro, mira, es que fue muy curioso, ¿no? Porque iba yo caminando por la calle y entonces de repente oigo una voz muy insistente. Entonces volteo y viene una señora atrás de una niña pequeña que era su hija, era la hora de entrada del colegio, ¿no? En las mañanas. Y la niña como de 6 años, 6, 7 años cuando mucho, venía a toda prisa, yendo para entrar a la escuela, pero la mamá venía atrás de ella y venía todo el tiempo, y te acabas el lunch y pones atención en la clase y obedeces a la maestra y estás haciendo esto y vas a hacer lo otro. Y era una serie de instrucciones que ni siquiera era el primer día de clases, digámoslo así, ¿no? Era un día cualquiera. Entonces la niña se veía que estaba ya muy agobiada y quería alcanzar ya la entrada de la escuela como para decir, aquí me voy a salvar, pero pues la mamá caminaba más rápido y venía atrás de ella. Entonces, en cierto momento, cuando pasan a mi lado, la niña pequeña se gira, porque ya vio, dije, ya no voy a escapar, se gira y le dice a su mamá, ya déjame en paz, mamá, ¿no? Y entonces yo dije, no, de aquí saco un libro, porque finalmente eso me remitió a mí a muchas sesiones de terapia que he tenido con pacientes que me han dejado ver de manera directa o indirecta cómo estas voces se han convertido para ellos en verdaderos obstáculos o verdaderas voces que van limitando, o que van persiguiendo, ¿no? Como esta señora, en la realidad se vuelven voces a veces persecutoras de lo que debemos de hacer para ser personas de bien, buenos hijos, lo que tú quieras, ¿no? Y lo que no deberíamos hacer, que no es propio de personas buenas, educadas, decentes, etcétera, etcétera. Que yo estoy de acuerdo en que muchas de las cosas que nos enseñaron fueron muy útiles,
No digo que nada, no. Muchas fueron muy útiles. Pero hubo otras que se dijeron de más, que se dijeron de forma inadecuada, de forma inoportuna, que esas son las que fueron marcando nuestra identidad. Porque como siempre lo he dicho, nuestros padres no nos enseñan cómo es el mundo, nos enseñan cómo ven ellos el mundo, nos transmiten su forma de ver el mundo y en esa forma de ver el mundo está, nos transmiten su forma de vernos a nosotros, nos transmiten nuestra idea de cuál es nuestro lugar en el mundo, que desde niños muchas veces aprendemos que nuestro lugar es el de obedecer y el de estudiar. Tu única obligación es estudiar. Tú aquí vas a obedecer porque aquí tú no vas a hacer lo que te dé la gana. Cuando trabajes y tengas tu casa, vas a hacer lo que te dé la gana, pero mientras vivas aquí, te amuelas, ¿no? Obedeces y por eso te vas a acabar la sopa. Y no quieres, pues va a ser doble. Entonces, imagínate todo eso que aprendemos, claramente de alguna manera va cortando muchas de nuestras alas, ¿no? Sí, va cortando muchísimas de nuestras alas y, lo importante es lo que tú dices, no se trata de silenciarlas, sino de comprenderlas y de reconocerlas para poder trabajar con eso, ¿no? Porque si no las distinguimos, llega un momento y eso es el autoconocimiento, ¿no? Definitivamente tenemos que estar pensando y buscando cómo somos para que podamos seleccionar. Y nosotros como personas mayores, bueno, tú no, pero yo sí, estamos como que todavía la educación era más severa, Mario. O sea, Sí, no, ahorita ha totalmente. cambiado mucho, entonces nuestras voces esas, quién sabe hasta dónde están metidas. Sí, no, y aunque queriendo y no, de una forma u otra las vamos transmitiendo, ¿no? Porque hoy, pues las figuras de autoridad clásicas, que era el papá, la mamá, el maestro, la maestra en la escuela, pues ya han perdido mucho poder en generaciones actuales. Y está bien, pero hay una pregunta, ¿no? Y esto es un poco sin salirnos del tema, pero sí, sí lo quiero acotar. Ok, ya no son las voces de autoridad incuestionables que eran antes. Ok, ¿cuál ha sido el reemplazo? ¿Quién nos ha reemplazado como padres? ¿Las redes sociales? Híjole, Sí, sí. ¿no? No sé si las redes sociales estén realmente interesadas en que nos vaya bien, ¿no? O están interesadas en lo que están interesadas, en vender lo que vendan, ¿no? Entonces, ¿quién es el que ha venido a reemplazar esas voces? Que aparentemente cuando ya no se siguen las de los padres estamos en total libertad, pero es que siempre, siempre vamos a necesitar voces que nos guíen. Y ahora, ¿quiénes son? Por eso yo lo estoy muy de acuerdo contigo cuando hablas de esto, ¿no? Y hacer como esta curaduría de las voces y de seleccionar, a ver, como lo deberíamos hacer en los contenidos de redes sociales. ¿Qué sí me ayuda? ¿Qué no me ayuda? ¿Qué considero valioso? ¿Qué no considero valioso? Y ser como los joyeros, ¿no? Que tienen sus lentes, sus ácidos para medir los metales, para ver la pureza de los diamantes y poder quedarse con las joyas verdaderas y con las imitaciones o con las joyas defectuosas o los metales que no son preciosos, pues simplemente dejarlos ir. Entonces, sí, sí, antes era, a ver, lo voy a decir así, sí era más restrictivo, pero era más fácil. ¿Por qué? Porque antes pues ya sabías quién mandaba, no había mucho más que hacer, ¿no? No, no te cuestionabas eso. Todo era, pues porque soy tu padre, porque soy tu madre, se acabó. No había que dar más explicación, ¿no? Y uno ya no preguntaba por qué, porque ante esa respuesta, no, pues si es por eso, pues ya para qué te pregunto lo demás. Claro. Era más fácil porque asumíamos ciertos roles, ¿no? Todo mundo asumía su rol. Y no tanto, no tan bueno porque justamente partía de estas restricciones demasiado rígidas a veces que iban, como dijimos, cortando las alas. Pero yo siempre he dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo creo que se puede ser un padre flexible, acotadamente flexible, pero sin decirle al niño, ay, claro, si quieres meter el tenedor en el tomacorriente, mételo para que experimentes. No, no, a ver, no voy a dejar que te brinques por la barda, ni que metas el tenedor en el tomacorriente, ni que bebas agua sucia. O sea, por más que me digas que estás en libertad de ser lo que tú quieres, sí, pero eso no te voy a dejar que lo hagas, porque es mi responsabilidad marcarte un alto en donde considero que hay peligro. Pero, Claro. pero yo creo que sí, nos estamos yendo al otro lado, ¿no?
Yo creo que Y, sí y- nos estamos yendo al otro lado y que es, o- o sea, yo no sé cómo la sociedad va así de sube y baja, ¿no? Que de repente no podemos saber. Sin embargo, ya volviendo a tu libro, okey, los papás no quiere decir que estén, que sea un libro en contra de los papás, sino es un libro a no, favor de nosotros, ¿no? Y, es un libro para que podamos conocernos, y tú nos llevas de la mano, porque en tu libro está lleno de ejercicios. Con los que porque te dicen: "A ver, conócete, a ver, pregúntate", pues, ¿qué me pregunto, no? ¿Y cómo le hago y por dónde empiezo? Pero, pues, tú sí nos pones las preguntas, o sea, la tarea está perfectamente marcada, y eso me encanta porque, porque si lo vamos tomando con, con de ver de dónde vienen nuestras narrativas, y vamos escribiendo, y vamos, viendo esa parte de la aprobación, que es algo terrible, ¿no? O sea, esa insistencia en la aprobación. ¿Crees que toda la gente la tiene? bueno, yo creo que sí. Desde niños buscamos la aprobación y muchos de adultos la seguimos buscando. Eh, no creo que sobraría la pregunta de que cada uno puede hacerse: ¿a quién de mis padres estoy tratando de complacer? Mm, Con decisiones importantes, decisiones de vida, desde casarse con quién, tener cuántos hijos, viajar a dónde o qué carrera estudiar. ¿A quién estoy tratando de complacer? Por querer complacer de manera consciente o inconsciente, cuántas oportunidades me he perdido o cuántas cosas he hecho que no es exactamente lo que yo quería. Entonces, creo que siempre vamos a buscar eso, ¿no? Porque de alguna manera buscar la aprobación, ¿no? Y por eso efectivamente el libro no es un libro que va contra los padres, al contrario, pues yo mismo lo soy, ¿no? Y sería escupir al cielo, como dicen por ahí, claro, por pero supuesto. se trata más bien de reforzar nuestra propia voz hacia una voz que sí pueda cuestionar, pero que también pueda abrazar, ¿no? Poder decirle a un padre o una madre: sabes que tenías razón en esto, y en esto no tenías razón. Y esto, aunque tuvieras razón, no estaba de acuerdo, y esto, pues sí, sí, con esto sí. Mira, es que ahorita me viene a la mente diferentes pacientes que he tenido a lo largo de la vida, y uno no pensaría que una queja de terapia es la siguiente: Mario, ¿por qué mis papás no me obligaron a, pon lo que quieras, a estudiar? Es increíble, ¿verdad? ¿No me Sí. impidieron que me casara con esta persona que no me fue nada bien? Por qué no me pusieron límites? ¿No? Y uno diría: "No, hombre, nadie se quejaría de eso", pero ¿qué creen? Que es una queja bastante común en terapia. Yo me acuerdo que así tenía yo un paciente que me decía: estudió hasta la preparatoria y pues tuvo algunas dificultades financieras y laborales por no tener más estudios. Y me decía: pero Mario, es que pues, estoy muy enojado con mi mamá, ¿por qué no me obligó a estudiar? Y le digo: ¿qué te dice tu mamá? Pues es que tú me dijiste que ya no querías estudiar, ¿no? Cuando saliste de la secundaria me dijiste que no querías estudiar y yo no te podía obligar. No, es que me hubieras obligado, ¿no? Mario, ¿por qué mi mamá no me obligó a estudiar? O tenía otro paciente que me decía: yo un día llegué a decirle a mi mamá que me quería cambiar de escuela porque la maestra era muy estricta y mi mamá me cambió de escuela. ¿Y sabes qué? No me hubiera cambiado de escuela, porque yo hubiera aprendido más de haber vivido esa experiencia con esa maestra estricta que haberme cambiado de escuela. Y ahora él lo interpretaba así: ahora me la paso huyendo de todos los problemas, ¿no? Porque desde chiquito huí del primer problema que se me presentó y mi mamá fue cómplice de eso porque me dijo: ah, ya no quieres ir a esa escuela, muy bien, te cambio de escuela. Dice: no, mi mamá me tenía que haber obligado a mantenerme en esa escuela. O sea, es muy curioso esto. Porque es cierto, a veces nos quejamos de por qué no me hablaron de esto, por qué no me advirtieron aquello, por qué no me pusieron este tipo de límites, por qué no me motivaron más a otra cosa, por qué me dejaron crecer ahí como la hierba, ¿no? Y sí, también hay quejas de personas que, pues obviamente, fueron muy sometidas, ¿no? Por los padres, pero esta queja que te digo es muy poco escuchada en el mundo real. Es muy impresionante esa queja y de veras que es el colmo, ¿no? A mí me parece sí el colmo de echar la culpa de algo que uno no puede sacar adelante, que de veras ¿Sí? dices, qué barbaridad, Eh, yo me zafo de todo lo que está sucediendo. Y es que Ahí eso es, también es importante, perdón, Concha, eso es muy importante porque también es cierto que a veces culpamos demasiado a los padres por cosas que a la mejor vamos a pensar que tuvieron que ver, pero que ya a la edad que tenemos ya lo hubiéramos arreglado de otra manera, ¿no?
Sí, sí, es lo que dicen, que el problema está en el pasado y la solución en el presente, ¿no? Pero es que claramente. es como ponerse a de veras a fijarse en las cosas, y que nos toca escribir una nueva narrativa, a pesar con lo que hayamos tenido de bueno y de malo, ser el protagonista de nuestras películas. De repente dices que no podemos ser un actor secundario, ¿no? Que muchas veces nos ponemos nosotros en ese lugar. Sí, porque finalmente uno de los grandes miedos que tenemos los seres humanos, ¿no? De acuerdo a la psicoterapia existencial, es el miedo a la libertad, porque sabernos libres implica responsabilidad, pero saberte libre, sabes que ya no puedes culpar ni a la playa, ni a la lluvia, ni a tu papá, ni a tu mamá, ¿no? Aunque, insisto, aunque hayan pasado cosas, ¿por qué no hiciste nada con eso? Vamos a pensar, ok, te diste cuenta a los 30 años que te hubiera gustado acabar una carrera. Bueno, ¿por qué no empezaste a estudiar una carrera en ese momento? ¿Por qué llegaste a los 50 quejándote de por qué no te obligaron a estudiar cuando tuviste 20 años para hacerlo y lo hubieras acabado en los primeros 4? Claro. Sí, es Entonces, ¿eh? asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Me gustó algo que dijiste de que cada consejo y cada comentario es como una pincelada que van haciendo hacia tu imagen o hacia tu retrato. ¿Y cuáles son entonces? O sea, ya están haciendo, o sea, los comentarios y las cosas de educación que te dijeron, y las cosas de las que te meten miedo, y las cosas de las que te meten dudas, y de las cosas que te meten unos prejuicios tremendos y que te hacen chocar con el mundo o con la realidad que vas enfrentando después. Entonces, pues, lograr el cambio es complicado y todo es, otra vez, volviendo a decir, es el principio, es un desafío y sí tiene que ver con ese clavado hacia nosotros mismos que mencionas. Y sí, cada comentario, cada convivencia es una pincelada, pero finalmente hay un momento en donde nosotros nos apropiamos del pincel, ¿no? Y si lo pienso ahorita, mira, me llevas a estas obras de arte de pronto que están y que ahora con las técnicas que hay de rayos X se puede ver cómo el autor había pintado otra cosa antes en algunas pinturas y luego sobre ese mismo lienzo pintó otra cosa, ¿eh? Y pintó otra cosa muy diferente a la que había pintado originalmente. Entonces, es algo que también se puede hacer, ¿no? Apropiarnos de esta voz es dar nuevas pinceladas sobre aquellas que están, pero no mantenerlas frescas, ¿no? Repasándolas y volviendo a pasar el pincel por el mismo lugar si no nos gustó el trazo. Entonces, es por decir, yo siempre digo, a ver, ok, generalmente las cosas se hacen con buena intención, pero a veces quedan chuecas. Entonces, se Ujú. agradece la intención y se cambia la pincelada. Es así como va ocurriendo, ¿no? Por eso el libro va de esto, por eso los ejercicios, por eso va, porque al final de lo que acaba siendo, y mira, te voy a decir algo que me pasó cuando yo grabé el libro en audiolibro, ¿no? Porque uno, cuando lo escribe, pues uno lo escupe, ¿no? Para allá, ahí va. Luego uno lo lee cuando la editorial lo regresa para revisar con los comentarios o algunas adecuaciones que pueden haber hecho de estilo nada más. Y ya es cuando verdaderamente lo lees, cuando lo revisas. Pero yo creo que cuando verdaderamente lo lees como autor, es si tienes la oportunidad de grabarlo en audiolibro, porque lo vas leyendo con la intención y lo vas leyendo con cuidado, ¿no? No puedes brincarte ni saltarte párrafos ni nada. Entonces, fíjate lo que me pasó, Concha. Yo lo leí y dije, ay, me sorprendí. Dije, qué libro tan amoroso, qué libro tan amoroso, porque no propone la destrucción, no propone la venganza, y deja la separación cuando existen los padres físicamente como último recurso, pero como último recurso, ¿no? Cuando ya Claro. de veras ninguna de las dos partes puede reconciliarse por alguna razón, la separación es una opción, pero queda como último recurso. Entonces, yo sí creo que el libro nos va llevando a asumir responsabilidades, a tomar conciencia y sí, y a reconocer que sí existieron esas voces y que siguen existiendo en nuestra cabeza. Pero si no las reconocemos, ¿cómo las modificamos? ¿Cómo las reestructuramos para poder construir nuevas voces y no los viejos ecos
que repiten los mismos mensajes, como un eco lo hace, ¿no? Un eco no va a repetir otra cosa que lo que dijo la voz inicial. Entonces, muchas de esas voces internas son ecos. Entonces, no esperemos que digan otra cosa. Fíjate qué fuerte lo que estás diciendo. Y sí es cierto, eso de la separación es un tema que actualmente, de hecho, ya lo habíamos platicado, ¿te acuerdas? Hicimos un programa del extrañamiento, estrangement en Sí, inglés. Y, sí, y a mí me parecería aterrador, o sea, yo si mis hijos se fueran y no me volvieran a hablar y me dijeran que soy destructiva, de veras sería un dolor para mí insoportable. sin duda. Y cada vez de repente te enteras de que eso sucede más, y eso ya sé que es otro tema, pero, pues, también por algo suceden las cosas como te dicen, y por qué controlas tanto, o qué cuál es tu educación de tus papás. Yo tengo un papá que conocí, que le dijo a su hijo: "Tú no puedes estudiar en la libre de derecho como yo, porque eres la mitad de inteligente que yo. Vete a otra universidad, porque mi nombre no se va a quedar manchado ahí". O sea, lo Hazme dejó favor. listo, lo dejó Sí, listo. claro. Para un futuro brillante, ¿verdad? No sabes cómo le pegó a este cuate y cómo es con sus hijos. O sea, también se ha encargado de destruirlos. O Sí, sea, no, no. porque él aprendió eso y, pues, como que de veras que dices: "No, qué horrible". Y entonces esta parte como que dices: "No puede ser", y no puede ser, porque fíjate, este hombre era un padre nuestro que ya estaba en la memoria. Como tú dices, me Capítulo. encantaría, como la mayoría de nuestros padres están en la memoria en este programa, Sí. ¿podrías hablarnos de ese capítulo que está buenísimo, el 6? Sí, sí, claro, porque mira, este capítulo de Padre Nuestros que está en la memoria habla de padres que estuvieron pero ya no están, que estuvieron y nunca estuvieron, realmente, solamente estuvieron físicamente presentes pero emocionalmente ausentes, Ujú, otros que ya murieron y otros que no quisieron o no supieron estar, pero que sin embargo están sus voces. Y fíjate, uno diría, bueno, del que nunca estuvo, pues, o el que nunca conocí, ¿cuál voz? No, sí, están las voces de lo que crees que te hubiera dicho, de lo que, según la idea que te hiciste de él o de ella, ¿no? ¿Qué me habría dicho mi padre si lo hubiera conocido? ¿Qué habría pensado de esto? ¿Me habría consolado? ¿No me habría consolado? En fin, entonces, porque estaría muy fácil y sería ideal hasta cierto punto que realmente solamente fueran las voces reales las que pesaran, pero son estas voces simbólicas también, insisto, las que estuvieron. Ahora, las que estuvieron y ya no están, ya no tienen posibilidad ni oportunidad de cambiar el discurso. Ya no puede llegar aquel padre a decirte, ¿sabes qué? La regué. No era así como que te lo quería enseñar. Ya no pueden reparar. Y entonces ahí también uno tendría que apropiarse de eso, ¿no? Y poder decir, bueno, si mi padre o mi madre vivieran y se dieran cuenta de lo dañino que fue esto que me dijeron y tuvieran la conciencia, tal vez me pedirían una disculpa, ¿no? Y no seguir pensando que desde la tumba nos siguen gritando, él es un inútil, bueno para nada. Como, como tenía yo también un paciente ya un hombre de casi 50 años, que se acordaba que su mamá le decía de 12 13 años, ay, hijito, tengo tanto pendiente de irme a morir, porque eres bien bruto. Ay, no, Y qué cuando yo horrible. no esté, todo el mundo te va a ver la cara de idiota. O sea, ese fue el recuerdo más grande que tenía de su mamá. Tengo tanto pendiente de morirme porque eres bien bruto, ¿no? Y todo el mundo te va a ver la cara. Entonces, claramente, y esa mamá que ya murió, ya no puede llegar a decir, ¿sabes qué? Perdóname, o como este caso que contaste tú, ¿no? Ya no puede, oye, no sabes qué, no, nunca debí haberte dicho eso, es una barbaridad. Ya no pueden, ¿no? Ya no pueden porque ya no están, los que ya no están. Entonces, pues uno tiene que construir, reconstruir esto de una manera distinta. Como lo digo también en una parte del libro, hay que entender la distinción entre el actor y el personaje. Ujú, Ser papá y mamá son roles, ¿sí? Nadie nace siendo papá, nadie nace siendo mamá. No dicen, ¿tú qué eres? No, pues yo de nacimiento soy padre. No, pues no, de nacimiento no lo eres. Adquieres ese rol
en cuanto nace tu primer hijo o tu primera hija. Entonces, la persona, lo que diríamos el actor, que representa el papel de papá y mamá, que son personajes simbólicos, ese personaje va a ser también su papel como el actor tenga talento para desempeñarlo. Entonces, lo que siempre vamos a necesitar, lo decía el mismo Sigmund Freud, la tarea de todo adulto sano es convertirse en su propio padre y en su propia madre. Es apropiarse de los roles. Y si aquella persona, aquel actor, no era muy talentoso, pues le dice, mira, gracias por participar, pero déjame la botarga porque yo la voy a ocupar. Ahora yo me voy a convertir en esto. Y uno se preguntaría, bueno, Mario, ¿y cómo se le hace para convertirse uno en su padre y en su madre? Bueno, ¿qué hace un padre o una madre por un hijo o una hija? Pues lo ayuda, lo guía, es amoroso, es consistente, a veces es firme. Entonces, le procura salud, le procura bienestar, ¿no? Por ejemplo, yo hace rato fui al médico porque tengo un problema de vías respiratorias y cuando venía hacia acá y venía pensando en esto que íbamos a hablar, dije, mira, pues ya mi padre no vive, mi madre ya no ata por el Alzheimer, entonces, yo lo pensé, dije, estoy haciendo el papel de un padre y una madre amorosa conmigo mismo, ¿no? Me saco la cita del doctor, voy al doctor, ahorita en un ratito me voy a comprar la medicina para empezármela a tomar, me la voy a tomar a mis horas. Es lo que me haría un padre o una madre, el que me diría, ándale, tómate la medicina. Y si yo le digo, ay, no, es que ya no quiero tomar pastillas, te la tienes que tomar. Ahí necesito ser firme conmigo también. No, no, a ver, espérate, si me quiero aliviar, ¿cómo no me voy a tomar la medicina? Ándale, te la tomas porque ya te toca, pero siendo amoroso también, ¿me explico? Claro. Yo no voy a ser el propio padre y propia madre que me diga, ah, ¿no te tomas la medicina? Pues luego cuando estés agonizando no llores, ¿eh? No, ese no voy a hacer. Voy a decir, no, a ver, me la voy a tomar porque quiero estar bien. Y ahí parte ese principio de apropiarse de los papeles, ¿no? Y también cuando me llego a sentir mal, por ejemplo, anoche que me sentía más mal antes de ir a la consulta, tenía yo que hacer algo de trabajo y dije, no, no, me siento cansado, ¿no? Y tampoco me culpé y cómo es posible que no, pues yo sabía que lo tenía que hacer hoy, pero también me di la oportunidad, como un padre o una madre me hubiera dicho, oye, no, ahorita estás mal, quédate acostado, ¿no? Guarda energías. Eso es convertirse en su propio padre y en su propia madre. Claro. Sí, fíjate, y claro, y es precioso y lo tenemos que hacer y aprenderlo a hacer, ¿eh? Porque, pues, o sea, la ley de vida es que nos van a faltar nuestros papás, ¿no? Tarde o Claro, temprano, entonces, pues, tenemos que decía como la canción de Serrat dice que lo más malo de llegar a viejos es que llegamos huérfanos. Y, sí es cierto. y sí Pero es fíjate en algo, es que esto es bien importante desde mi punto de vista. Es convertirnos en nuestro padre y nuestra madre y no en el señor y la señora que hicieron el papel. claro. Por ejemplo, en mi caso, mi papá se llamaba Antonio, mi mamá se llama Magdalena. O sea, no se trata de que yo me convierta en Antonio Guerra, ni No, que me convierta yo en Magdalena Rojano, porque Antonio y Magdalena también tenían cositas que a mí no me gustaban, ¿eh? claro, claro. Entonces, no es eso en lo que me voy a convertir. No voy a ser un clon de Antonio, ni voy a ser un clon de Magdalena, no. Voy a ejercer los roles paterno y materno para mí mismo, reconociendo que ellos son los padres eméritos, digámoslo así. Yo no voy a llegar con mi mamá mañana a decirle, madre, desde hoy ya no eres mi madre, eres Magdalena porque yo soy mi propia madre. No, no, No no, es no se así. pues mira, ¿sabes a mí qué me pasó con tu libro también? Que me provocó, ahora sí que me vas a decir: "Vete a terapia", un poco de angustia. ¿Por qué? Porque, Porque soy mamá. claro, Y entonces, como que dije: "Pues a mí me gustaría revisar qué he hecho". Seguramente hice muchísimas cosas mal. Y, pues, también, el papá de mis hijos, y así sucesivamente. Y entonces, híjole, a ver, muchas de las personas que te están escuchando aquí en las 50 son papás y son abuelos. sí, Y ya, ¿cómo trabajar esa? Porque yo creo que también aquí en el libro, si la volteamos, podemos trabajar en nuestra voz como ha sido. claro.
Es que este libro va para eso, mira, es para adultos que quieren hacer sonar su propia voz, pero también para padres de hijos chicos y adultos Ujú. que quieren encontrar una oportunidad de reparar aquello que sea necesario reparar. Entonces, puedo entender tu angustia porque uno lo ve y dice, híjole, y si la regué yo bien feo y ni cuenta me di. O de Sí, plano uno dice, híjole, ya me di cuenta que sí la regué, que sí. hice esto y dije aquello, ¿no? Bueno, eso tan desagradable te puede mover a una de dos cosas, Concha. Te puede mover a la culpa o a la vergüenza, o en el peor de los casos a la indiferencia, pero en tu caso no fue así. No. Entonces, ojalá que esto mueva a la culpa y no a la vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando te sientes culpable, esa culpa te mueve a la reparación, al cambio, a poder acercarte y reconocer, ¿sabes qué? No estuvo bien esto que te dije, no estuvo bien esto que hice. Si pudiera cambiar el tiempo, no te haría lo mismo, pero lo hice y sin embargo me arrepiento y te pido disculpas por eso. A eso te mueve la culpa. La vergüenza te lleva a que cuando lees algo así, cierras el libro y te sientes mal un tiempo, pero no haces nada por reparar. Porque ¿cómo le voy a ir a dar la cara después de lo que le hice? Qué barbaridad. No, mejor, mira, yo creo que ya se le olvidó. Yo creo que ni se acuerda y mejor ni toco ese vals. Porque como no me ha dicho nada, igual ni se acuerda. Entonces la vergüenza te puede llevar a bloquear esto, a no reparar, para salvaguardar la imagen del padre o la madre omnipotente y omnisciente que nunca se equivocó. Entonces, qué bueno que se presente ese malestar siempre que nos mueva a reparar. Sí, sí, nos mueve a reparar, a mí me mueve a reparar. Y fíjate que también para eso hay que tener valor, porque, si llegas a decirles, a lo mejor te dicen: "Ay, ya, ay, no me digas eso, ay, ya pasó", o sea, ¿no? Como que a lo mejor los hijos no quieren tocarlo, a lo mejor está fresco o algo así, y a lo mejor hay mil cosas que te dirían: "Ah, bueno, ¿quieres saber las voces que me suenan tuyas? Ahí te van". Pues Y que son unas vengan, ay, me ¿no? encantaría, ¿a poco Mira, no? a mí me pasó con mi hija la mayor, algún día hablamos y yo pensé que algunas cosas que le había dicho la habían marcado muy negativamente y justo así. Me dijo, no, no, hombre, esto ni me acuerdo, pero ¿quieres saber qué sí me dolió? Aquel día que esto, aquel día que aquello, esto otro, cosas que yo pasé desapercibidas en su momento. Y cuando me las cuenta, le dije, perdóname, perdóname, tienes razón, yo te dije eso y no sabía que te habías hecho sentir tan mal. Discúlpame, no debía haberte dicho eso, ¿no? Eh, Esa es parte del proceso de reparación, pero sí, si vamos a tener esa conversación, y mira, se necesita humildad, humildad para poder ya hablar de adulto a adulto con los hijos adultos y poder escucharlos y poder no tener que defender nuestro rol omnipotente como si fuera lo único que nos sostuviera como personas, sino realmente poder abrirse a reconocer. Y eso tiende a generar, cuando verdaderamente se hace, tiende a generar mucho más acercamiento y armonía. Es que yo creo que sí, y yo creo que a mí por eso me gusta tanto, porque digo, a ver, estos ejercicios piénsalos al revés, porque, bueno, ya sí siento las voces de mis papás, claro que las siento, pero, pues, mira, la verdad tampoco es que sea tanta queja de eso, ¿no? Y como que a mí lo que me gustaría mucho es mi atención en estas relaciones que se pueden armar con los hijos adultos y que puede ser un aprendizaje impresionante. Sí, sin duda, puede serlo. Y también puede no, mira, me recuerdo otro caso de una paciente que tuve con un hijo, pues ya de casi 30 años o 30 años, que le reprochaba mucho a ella pues que por su culpa él nunca había sido feliz, que no se sentía querido, etcétera, etcétera. Ella habló con él de muchas maneras, reconoció muchas cosas y él aún insistía en culparla. Entonces también hay un límite para nosotros, Claro. donde ya no podemos pasar más allá de que lo que el otro quiera. Y incluso hizo la pregunta, a ver, dime, ok, todo eso que dices.
sí sucedió. Dime qué puedo hacer para que tú te sientas menos mal. Y él se quedaba callado, ¿no? Y le decía, nada, no puedes hacer nada. Bueno, entonces, si no puedo hacer nada, estoy atada de manos. Porque entonces, ¿qué es una condena, una cadena perpetua? Yo creo que tampoco tendría por qué ser así. Pero también nosotros de este lado tendríamos que también saber poner límites, ¿no? Pero claro, como está la figura del padre y sobre todo la madre, como sufrida y abnegada, que todo lo perdona, que todo lo, ¿no? Pues a veces caemos en esto también y a veces nos come una especie de culpa tóxica que ya no ayuda a reparar y que lo único que hace es castigar. Sí, es interesantísimo todo este trabajo que hiciste porque eso de la autonomía emocional, con eso podemos ir cerrando, o sea, realmente es una conquista, ¿no? Verdaderamente, y a través de esto que nos expones aquí de qué recibimos y qué estamos dando, ¿no? En toda esta parte de las voces internas y esos diálogos que son tan intensos muchas veces o tan, que nos ponen la vida tan difícil, ¿no? Y pues sí, esa autonomía emocional es un trabajo, yo creo que de todos los días, y tenemos que encontrar estas guías. Sí, sí, yo creo que efectivamente es algo que es una conquista, es algo que se construye, es algo que se va obteniendo y es algo que se sigue trabajando el resto de la vida. Y como autonomía emocional no quiere decir no necesito a nadie, Ujú. yo puedo solo, no. No, porque somos seres sociales y porque siempre vamos a necesitar de otros. Y esto que hablábamos muy al inicio de la búsqueda de aceptación o de aprobación, tiene que mucho que ver con la pertenencia, la búsqueda de pertenecer a una familia, de ser aceptado, de ser visto, de ser querido, porque esos son los señales que nos dice, yo pertenezco a esta tribu, pertenezco a este clan, pertenezco a esta familia. Por eso duele tanto estos exilios de pronto o desde niños, esto de qué vergüenza, yo no quiero ir a firmar esa boleta a la escuela para que digan que soy la mamá del burro del salón, yo no voy a ir a eso. Entonces, ese tipo de frases, ese tipo de comentarios, pues van marcando esta parte de tú no perteneces aquí, yo no te quiero ver, yo ni te conozco, ¿no? Sería como ese el mensaje. Entonces, ganar la autonomía emocional implica sí vincularse, poner límites donde sea necesario y decir, mira, así no, pero también abrir puertas para poder decir, ok, ya reconociste, vamos a tratar de llevarnos mejor, ¿no? De reconstruir esto. Sí, todo el tiempo, todo el momento es construirnos, reconstruirnos, buscar, ¿no? Para saber por qué nos pasan las cosas y tal vez yo creo que parte del legado, tú tienes una frase preciosa con la que voy a cerrar el programa al ratito, pero esa parte del legado de la honestidad, ¿no? De un legado de honestidad y de apertura, un legado de comunicación, en lugar de ocultar las cosas, como también los papás de mi época ocultaban más las cosas y los niños no, que no se enteren y los niños que no hagan, etcétera. Entonces, pues esa es una cosa buena, ¿no? El autoconocimiento que tanto se refuerza ahora y ese legado de apertura pues para que la gente vea, para que podamos querernos más y entendernos mejor. Sí, totalmente. Yo creo que conocernos, entendernos, conocer al otro, entender al otro, nos da mucho más claridad. Y cuando hay más claridad, podemos comprender muchas cosas, ¿no? Y también hay que entender algo, ¿no? Nuestros padres también tuvieron sus propios miedos, sus propios traumas, sus propios aprendizajes. Difícilmente alguien daña por querer dañar, ¿no? Eh, Siempre hay una razón y esa razón solamente con la claridad de la luz se puede alcanzar a vislumbrar, no sé si a comprender del todo. Por ejemplo, uno ve a una persona que no sabe nadar y uno dice, pero ¿por qué no? Pues si es tan fácil como echarse al agua. Sí, pero tú no sabes los miedos que esa persona tiene, las fantasías que tiene de, de, de ahogarse o de no ser ayudado o de hundirse. No sabemos, ¿no? Pero esa persona no se echa al agua no porque le tenga miedo al agua, sino porque le tiene miedo a lo que le puede pasar en el agua, porque a lo mejor no confía en sí mismo,
En fin, entonces, no es tan fácil, ¿no? Y yo creo que también eso nos permite darnos cuenta que es muy fácil juzgar y criticar desde afuera a quien sea, pero si nos metiéramos en la cabeza del otro, podríamos entender por qué a algunas personas les resulta imposible cosas que a nosotros son muy sencillas, y viceversa. Claro, y es toda esta empatía y toda esta comprensión. Pues yo te agradezco mucho que estés con nosotros y te agradezco mucho que hayas escrito un libro con el que nos das tantas herramientas como hijos y como padres para entender las voces y para ver qué voces hemos ido sembrando. Este, de veras, para mí tiene la doble vía y entonces pues te lo agradezco doblemente. No, muchas gracias a ti por la invitación, como siempre, Concha, yo siempre me siento contigo muy bienvenido y eso se aprecia mucho. Gracias, gracias por invitarme.